Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera León XIV. La doctrina sobre las personas LGTB no va a cambiar. Es fácil echar la culpa a Dios, pero no fue Dios que mató, no fue Dios que torturó. Madre de adolescente instado al suicidio por la IA encuentra fuerza en un mensaje del Papa León, construyendo puentes donde ningún otro quiere ayudar. Madre Angélica, la religiosa que revolucionó el panorama mediático católico. Damos inicio a este programa Somos Iglesia. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio donde compartimos y comentamos algunos de los hechos más importantes en torno a la Iglesia Católica. Y hoy concretamente les tenemos testimonios de madres que han visto sufrir a sus hijos. Padre Carlos, ¿cómo le ha tratado usted la vida? Miriam, pues desde que uno esté con Dios está siempre bien y muy contentos con las noticias que hemos tenido en los últimos días. Precisamente cuando vamos a hablar sobre el sufrimiento que genera la guerra en buena hora y nos alegramos de corazón por estos intentos de paz en el Medio Oriente, concretamente entre palestinos e israelíes, gracias a los buenos oficios del presidente de los Estados Unidos. Y aunque es una primera fase, una primera etapa, confiamos en que sea una paz duradera, una paz estable y que haya nuevamente prosperidad, sobre todo para los habitantes de Gaza, que justo cumplieron la semana pasada 2 años de guerra ininterrumpida, de sufrimiento, de devastación, de manera que en buena hora por este proceso de paz, en buena hora por María Corina Machado, que algunos la llaman María Corina la heroína, una mujer incansable en la hermana nación de Venezuela, que ha batallado para que haya democracia en su país, que el 28 de julio del año pasado, colocando al frente, por decirlo de alguna manera, del campo de batalla a Edmundo González, ganaron las elecciones. Que ellos con documentos, con copias de las actas lograron probar esta elección y pedimos también que este voto de confianza, María Corina, sea una posibilidad de democracia para la hermana nación de Venezuela. Bueno, yo creía que el Nobel de pronto sería para el presidente Trump por todas las gestiones que ha hecho en pro de la paz en varias partes del mundo, pero bienvenido el Nobel para María Corina Machado, porque de esta manera se le está dando visibilidad a toda esa labor que ella ha hecho en Venezuela, que en algún momento tiene que dar, padre, sus buenos frutos, ¿no? Tal cual, y atañe directamente a nuestra nación, porque lo que pase en Venezuela nos afecta o nos beneficia de manera directa. Allá la prolongación de una tiranía va a afectar nuestro país y el amanecer de una democracia va a beneficiar nuestro país. Esto es indiscutible, de manera que oramos porque son 2 pueblos históricamente hermanos, unidos, con muchos vínculos comerciales, con vecindad geográfica, con una tradición histórica que no se puede soslayar. Por eso es tan importante este voto de confianza y un Nobel de Paz que le da visibilidad mundial al problema que tiene Venezuela
y pedimos que haya una salida más política que de guerra, pero que haya una salida de un cambio de régimen. Sí, Padre Carlos, la semana pasada hubo vientos de paz sobre el mundo, pues ver al pueblo palestino celebrando y a la vez el pueblo israelí, pues nos llenó de gozo, de gran alegría. Ahora queremos ver a que ese pueblo de Venezuela, que lleva tantos años sometido a una dictadura, por fin pueda respirar, tener una democracia, volver a sus años de prosperidad de antaño. La prosperidad es uno de los países con mayor reserva de petróleo, sino el más en el mundo. No hay derecho a que haya pobreza en un país tan rico en recursos energéticos, tan estratégicamente ubicado en la mitad del mundo, abierta al Pacífico, tan cerca de los Estados Unidos de Norteamérica, de manera que deseamos lo mejor para la hermana nación de Venezuela. Bueno, Padre Carlos, sí, ya entrando en materia del programa, hoy tenemos la fiesta de una mujer muy grande dentro de la iglesia. Hablamos de Santa Teresa de Jesús, una mujer que nace en 1515, en el puro siglo XVI, muy enfermiza siendo joven, muy orgullosa porque era de una familia de alguna manera con un prestigio social, ella muy inteligente y es tomada por Dios, y en los designios divinos ella se convierte a la postre en la gran reformadora de una de las órdenes más importantes para su época y aún en el mundo, como es la comunidad de los carmelitas, que tienen por patrona a la Virgen Nuestra Señora del Carmen. Ella a lo largo de su vida entenderá que se necesita una observancia más estricta, más auténtica y más evangélica del carisma carmelita, y hablará entonces de los carmelitas no calzados sino descalzos, y se pasará su vida haciendo fundaciones, 17 fundaciones femeninas, la primera el monasterio, el convento de San José, y hará 16 fundaciones junto con San Juan de la Cruz de los frailes carmelitas, la rama masculina. Una mujer que en su vida fue una mujer talentosa, salerosa para escribir, poeta, fundadora, mística, adelantada a su tiempo. Maestra de oración. Maestra de oración, y por eso es doctora de la Iglesia, precisamente por su doctrina sobre la oración. Los famosos 4 espacios, cuando primero buscamos regar el corazón humano de manera muy rudimentaria, como sacando agua de un pozo, luego con arcadur, luego con mangueras y finalmente la lluvia que llega, y son las etapas de oración que ella presenta bellísimamente, además de una mujer que vivió la transverberación, una mujer que tuvo el don de profecía, una mujer que fue perseguida por la misma iglesia y al final distanciada en ese temperamento muy férreo propio de una española, distanciada de la iglesia, al final se reconcilia con ella y dice: muero hija de la iglesia. Padre Carlos, ¿usted vio la serie sobre ella que realizó la televisión española? Yo la empecé a ver, sé que la actriz que la interpretó lo hizo de manera magistral, Concha Velasco, sí. Concha Velasco, y empecé a verla, pero es una de las que tengo pendiente de tener de verla, porque me parece la recreación en lugares reales del medioevo, y toda esa batalla misionera, esa batalla con su salud, esa batalla y esa adversidad con la terquedad de una iglesia obcecada en la época en viejas estructuras, y como ella, movida por el Espíritu, sentía la necesidad de una renovación profunda en la iglesia del siglo XVI. Así es, si ustedes quieren conocer más sobre la historia de Santa Teresa de Jesús, una santa muy, pero muy completa, los invitaría a ver esta serie de televisión sobre ella, que la encuentran en YouTube. No está en muy buena calidad, la verdad, pero bueno, a los que no somos tan exigentes, de pronto en la imagen la aguantamos. O pueden leer el libro de su vida, que es extraordinario. Les cuento, yo lo leí y quedé encantada, fascinada. Hay unas narraciones místicas increíbles, así que invitados para que conozcan este libro. Y está otros libros que son espectaculares: Camino de Perfección, Las Moradas del Castillo Interior, la historia de las fundaciones que fue haciendo una a una. Ella era una escritora, nos dicen los españoles, muy salerosa.
con picante, con detalle, muy descriptiva. Entonces hace muy emocionante, y ahora hay muchos libros, digamos, que no se quedaron en la traducción del castellano arcaico para nosotros del siglo XVI, sino que han hecho traducciones más pastorales, sí, para decirlo de alguna más manera, fácil de leer, sí, más cercanas a nuestro castellano, de manera que es impresionante. Y basta un detalle: Juan Pablo II, del que tendremos un especial dentro de una semana, aprendió el español solamente por leer en la lengua original los poemas místicos de quien estuvo al lado de Teresa de Jesús, que fue San Juan de la Cruz. Juan Pablo II fue un hombre que dominó todo el pensamiento místico, teológico y espiritual de Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, dos grandes del siglo de oro español, y aprendió el castellano precisamente para leer estas obras en su lengua original. Bueno, ya pasando a otro tema, les contamos que el Papa León XIV ha dicho que la doctrina sobre los LGTB se mantendrá, es decir, no cambiará para nada. En una entrevista exclusiva con el portal digital Crux, el Papa León XIV aseguró que su acogida hacia los católicos LGBTQ será de acogida, pero sin modificar la doctrina de la Iglesia. I'm trying not to continue to promote polarization in the church. And I'm trying to say, is what Francis said very clearly when he would say, todos, todos, todos. Everyone's invited in. But I don't invite a person in because they are or are not of any specific identity. I invite a person in because he's a son or daughter of God. And say, you're all welcome. And let's get to know one another and respect one another. El Papa recordó que en distintas regiones del mundo la cuestión homosexual genera tensiones, pero aclaró que la doctrina de la Iglesia permanece firme. Any priest who's ever heard confessions will have heard confessions from all kinds of people, all kinds of issues, all kinds of states of life and choices that are made. But I think that the Church's teaching will continue as it is, and that's what I have to say about that for right now. El Papa también se refirió a las iniciativas en algunos países de Europa que promueven rituales de bendición para las uniones homosexuales, señalando que va en contra de lo que enseña la Iglesia. It doesn't mean those people are bad people, but I think it's very important again to understand how to accept others who are different than we are, how to accept people who make choices in their life and to respect them. Por último, el pontífice destacó la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Very important. Families need to be supported. They call it the traditional family. The family is father and mother and children. I think that the role of the family society, which has at times suffered in recent decades, I think that once again has to be recognized, strengthened. Con estas palabras, León XIV busca dar continuidad al mensaje de acogida de su predecesor, Francisco, pero al mismo tiempo reafirma la enseñanza tradicional de la Iglesia. Padre, en muchas partes se habla de sinodalidad. Se dice que en la Iglesia caben todos, que la Iglesia es para todos, pero eso no indica que la Iglesia acepte los pecados de todos. ¿Por qué no aclaramos bien esto? A ver, la sinodalidad es un concepto que introdujo con mucha fuerza el Papa Francisco. Y en el fondo, como dice la palabra sin o dos en griego, significa caminar juntos. Creo que ha sido no solo de ahora, sino de siempre el espíritu más evangélico, el caminar juntos como hizo Jesús con sus discípulos. Creo que esto no va a cambiar, pero no se puede confundir la sinodalidad con un cambio en la doctrina de la Iglesia. Y el Papa León, en su estilo que vemos en estos primeros meses, menos de 6 meses de pontificado, un hombre tranquilo, sereno, dijo: no quiero polarizar, ni quiero entrar en polarizaciones que de pronto se han dado en la última década en la Iglesia, y dice la doctrina sobre la llamada comunidad LGTBIQ+, sigue intacta, inalterable. ¿Y cuál es la doctrina de la Iglesia que define el catecismo? Primero, respeto
por esta comunidad. Acogida en el sentido de que la iglesia no está llamada a segregar, a separar a nadie, por una invitación a la conversión, una invitación a renovar la vida y una invitación a entender que hay una ley natural, que no es simplemente una ley moral, no es solamente una ley religiosa, no es solamente una ley cultural, y que en esa ley natural Dios nos está hablando. Entonces aquí no hablamos de que esto es un discurso ideológico, un discurso cultural, religioso, moralista, que a veces se ha querido bajo cierta propaganda en favor de estos colectivos, se ha querido pretender. No, es la misma ley natural la que dice, y el Papa resalta el papel de la familia tradicional, que me gusta más llamar la familia natural, la de un hombre y una mujer que naturalmente están abiertos a la vida. El hombre anatómicamente es dador, la mujer anatómicamente es receptora, y están abiertos a la vida. Cualquier otro tipo de relación no está abierta a la vida, es forzada, y tan forzada que se buscan adopciones, vientres en alquiler o vientres subrogados, pero en el fondo está mostrando que no es lo que la ley natural va mostrando. Yo no puedo forzar el sol o la luz solar diciendo coloquemos un gran domo y oscurezcamos esto, digamos está de noche. No, lo hiciste artificialmente, pero lo normal es que a las 12 del mediodía estamos con el sol en su cenit, en su punto más alto. Creo que es muy importante como apelar al sentido común. Padre Carlos, miremos este panorama. ¿Qué pasaría si hoy o mañana la Iglesia aceptara a todas estas personas que pertenecen a estos colectivos LGTBI y más, que ya son tantos, Padre Carlos, que van a tener que inventar colores para ponerles a esa gran bandera que ellos tienen? Porque antes se hablaba como las personas que tienen problemas de género, ¿cierto? No se identifican con el género femenino o el género masculino. Ahora ya son una cantidad de personas que son desviaciones, perversiones, que están sumándose a ese colectivo LGTBI. Bueno, yo creo que con este Papa, y es un hombre joven, acaba de cumplir 70 años, podemos tener un pontificado de 10, 15 años perfectamente. Lo veo muy sereno, muy tranquilo en este tema de la doctrina bimilenaria de la Iglesia, y aunque hay presiones externas de grupos dentro de la misma Iglesia inclusive que dicen modernicémonos, adaptémonos al mundo, la práctica ha mostrado, por ejemplo, una iglesia también relativamente histórica como la iglesia anglicana, que ese adaptarse al pensamiento del mundo ha llevado a una deserción masiva de feligreses que desconocen o no reconocen como auténtica la tradición, por ejemplo, de la iglesia inglesa o iglesia anglicana con Enrique VIII. Simplemente yo creo que no va a cambiar, pero volvemos a lo mismo, el respeto por todas las personas, esa acogida por todas estas personas, y es una invitación a vivir su vida sexoafectiva, vivirla de una manera más plena en la donación oblativa antes que en el encuentro carnal contra natura. Y esto hoy parece que nos diera pena decirlo porque no es políticamente correcto. Sabemos que en este nuevo orden mundial toda esta llamada ideología woke o del despertar, muy permeada desde las Naciones Unidas, muy permeada desde los sistemas o la estructura educativa, desde los sistemas de leyes y sentencias de jueces, y muy desde, sobre todo, los medios de comunicación y digitales. Hoy se ha establecido un pensamiento políticamente dominante, y a quien se atreva a contrastarlo se le aplica la política de la cancelación. Usted es un marginado, usted entra en un ostracismo, pero ahora hay pensamientos, digamos, yo no diría más de derecha, más como del sentido común, liderazgos importantes en el mundo, donde muestran ese no es el sentido, no es una antropología verdadera, no es una familia verdadera, no es un amor auténtico. Y estas personas, que por más que son muy contrastadas por la gran prensa mundial, los tildan de mil cosas, están planteando, repito, un nuevo liderazgo en el mundo, y es el liderazgo del sentido común. Exactamente. Padre Carlos, muchas personas dicen, la iglesia, ¿por qué es tan, por decirlo así, tan quisquillosa con las personas LGTBI más?
si Jesús en los evangelios no, digamos, no se expresó concretamente sobre esto. A ver, el mensaje cristiano es el mensaje ciertamente del evangelio, donde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o las comunidades que compartían con ellos, consignaron los dichos, los milagros y la vida de Jesús. Pero el corpus pleno de la Biblia está integrado por muchos textos del Antiguo Testamento. Desde Levítico se decía ya que era abominable que un hombre se acercara a otro hombre mirándolo como mujer, y en la carta de Pablo a los Corintios se habla de aquellos que no entran al reino de los cielos, se habla de estas conductas prácticas. Nosotros no podemos decir simplemente Jesús acentuó o no acentuó, simplemente podemos afirmar algo: todo el corpus de la Biblia, todos sus libros, todo el pensamiento cristiano entiende como ajeno a la verdad, a la inerrancia, a la inspiración del mensaje cristiano, digamos, un amor distinto del amor de un hombre y una mujer, que es como la base de la familia, no solamente tradicional, repito, la familia natural, porque es la ley natural la que dicta esto, no es una tradición, simplemente la familia natural y el amor natural. Bueno, seguramente volveremos sobre este tema. Por lo pronto vamos a conocer a continuación el testimonio de una mujer que perdió a un hijo en esta guerra que aún se libra entre Ucrania y Rusia. Es el dolor encarnado. Katerina perdió a su hijo Maksim en junio de 2022, a los pocos meses de la invasión a Ucrania, y han pasado ya 3 años desde entonces. Ви знаєте, немає більшої болі, як материнська біль, яка втратила своїх синів таких молодих. Це не можна описати ні словами, нічим. Єдине, що мені здається, що нашу біль материнську, бо я не одна така. От мій Максим має 2 діточок. Хлопчик в 3 класі, дівчинка в 6 класі. Їм так не вистачає татка. Це передати словами просто неможливо. Aunque lo que no expresan las palabras, lo expresa el llanto. Katerina es como una herida en carne viva. La herida de la guerra que ya supera el 1.000.000 de muertos desde 2022. Más de 1 millón de familias que lloran ante las tumbas de sus seres queridos en cementerios sumergidos en un mar de banderas y cruces. Y eso es un privilegio, porque no todos los cuerpos llegan de vuelta. Cuando se le pregunta a Katerina si como creyente está enfadada con Dios, responde esto. Ні. А в чому Бог винен? Винні люди. Це не від Бога. Я так рахую, можливо, я не права, я думаю так. Es algo parecido a lo que responden desde Bucha, la localidad cercana a Kiev que fue objeto de esta masacre. Centenares de cadáveres amontonados en fosas comunes, cuerpos calcinados y mutilados. En la iglesia ortodoxa exponen estas fotos que demuestran las atrocidades que se vivieron en esos días. La identificación de estas personas duró varios meses, porque muchos de sus familiares se habían ido de aquí, pero casi todos los conocemos, a pesar de que algunos fueron quemados y otros quedaron tirados en la calle y sus cuerpos quedaron irreconocibles. Pero gracias, por ejemplo, a Francia, cuyos criminalistas trajeron consigo un laboratorio móvil. Se tomaron muestras de ADN de todos los cadáveres y gracias a que estas personas también son locales, nos resultó fácil identificarlas. En este momento casi todas las personas están identificadas. Ahora todo se ha reconstruido y no queda nada que recuerde la matanza vivida al inicio del conflicto, salvo este monumento. Muy a menudo nos hacen preguntas similares, especialmente ¿dónde está Dios?, ¿por qué Dios no lo detuvo? Y cosas por el estilo. Pero es muy fácil echar toda la culpa a Dios. No fue Dios quien vino aquí, no fue Dios quien mató, no fue Dios quien torturó, no fue Dios quien robó. Fuimos nosotros, los humanos. Y por un lado, después de lo que vi, mi fe se hizo más fuerte. Por eso, desde Bucha, piden que los responsables de la masacre rindan cuentas por sus actos. Dicen que no es venganza, sino justicia.
Es el horror de la guerra, imposible de describir en pocas palabras. Y así como Caterina, hay muchísimas mujeres que han perdido a sus hijos. Se calcula que en esta guerra entre Rusia y Ucrania hay más de 65.000 personas desaparecidas, o sea, madres que no han podido encontrar siquiera los restos de sus hijos. Una locura, y sabemos que lo peor que le puede suceder a una nación es la guerra. Por eso tenemos que cuidarnos mucho de esos líderes incendiarios, de esos líderes sembradores de odio, polarizadores, porque ya cuando se siembra la semilla del mal, ya el otro no es mi hermano, es mi enemigo, no es con quien debo dialogar, es mi adversario de un objetivo político, un objetivo militar, de manera que hay que cuidarnos mucho de esos líderes muy polarizadores, dividen buenos de malos, yo soy el decente, el otro es el indecente, yo soy el explotado, el otro el explotador. Todos de alguna manera hemos sido explotados y todos de alguna manera hemos sido explotadores. Es la condición humana, pero con seguridad que no es en esas categorías marxistas de odio, de enfrentamiento, de lucha de clases, como he visto nunca una sociedad avanzar, solo traen guerra, destrucción y muerte. Se dice que el dolor que siente una madre al perder a un hijo es inenarrable. Me quedé con la palabra. Padre, ¿cómo será para estas mamás tener que ir a buscar a sus hijos en la morgue o ir a escarbar entre los escombros a ver si encuentran algo? Qué locura, y sobre todo no quedarse con ese sinsabor, está vivo, está muerto, está herido, en qué condiciones está. Lo digo porque en nuestro país también ha habido situaciones dolorosas y ha habido desaparecidos. Entonces dice, bueno, tener la certeza, murió, pero ya sé que descansa en Dios, ya no tengo que angustiarme en la incertidumbre, sigue vivo, no sigue vivo, tener el derecho sagrado a enterrar. Cristianamente, enterrar según nuestra fe religiosa, la mayoría de los colombianos, a un ser querido. Esto que es muy importante en este tema doloroso de la guerra. Y lo que decía el sacerdote que veíamos en la nota, que muchas personas, aunque no creen en Dios, sí le echan la culpa de todo cuanto acontece, y Dios no es el culpable. ¿Ves? Es muy curioso, la gente que nunca va a misa habla mal de los sacerdotes, y yo digo, pero si nunca oyen un sacerdote, nunca van a una misa. La gente que nunca da limosna, nunca da un diezmo, se queman y están ardidos por el dinero que pueda manejar la iglesia para obras sociales. Y la gente que no dice no creer en Dios, le echa la culpa a Dios. Es todo lo contrario. Los únicos que teníamos derecho a hablar son los que vamos a misa, los que damos el diezmo, la ofrenda, y los que creemos en Dios. Podríamos hablar, bueno, ¿Dios dónde está? Pero hay gente que supuestamente no cree en Dios y simplemente ratifica su prejuicio ideológico, su prevención, pero es precisamente por esa ignorancia donde uno descubre que Dios es el trompo pagador. Lo de las palabras de esta señora creyente, se le ve claramente creyente, son magistrales. Dios no es el culpable, son los hombres, es la crueldad humana, es el odio humano, es la violencia humana, pero no es Dios. Dios nos quiere amándonos, Dios nos quiere perdonándonos, Dios no quiere que nos odiemos, Dios no quiere que nos matemos. Es el hombre en la libertad, porque después de la vida el don más grande que Dios nos ha dado es la libertad, y ella se puede usar para bien o se puede usar para mal. El padre Jalavín decía que hay una gran diferencia entre la justicia y la venganza. Hablemos de eso, padre. A ver, es perfecta la pregunta. La justicia es una acción objetiva, la venganza es una acción subjetiva. La justicia es equitativa, proporcional. La venganza es inequitativa y desproporcional. La justicia la mueve un sentimiento, simplemente buscar el equilibrio entre las acciones. La venganza la mueve el odio, la ira, la amargura, el resentimiento, el querer destruir a una persona. Son dos acciones completamente distintas, porque a veces pedimos justicia, pero en el fondo queremos es venganza. Así es. Bueno, y continuando con estos testimonios bastante tristes, les compartimos a continuación el de una mamá en los Estados Unidos que llora, ya que dice que su hijo se suicidó gracias a la inteligencia artificial.
El 14 de febrero del año pasado, Megan García encontró a su hijo, Sewell Swetzer, sin vida en el suelo del baño. Tras meses de cambios de comportamientos confusos y aislantes, García finalmente descubrió la causa del aislamiento y secreto de su hijo, un chatbot de inteligencia artificial que manipuló a su hijo de 14 años, llegando incluso a alentarlo a quitarse la vida. Megan García relató la devastadora evolución de la relación de su hijo con la IA ante el Senado de Estados Unidos el 16 de septiembre, junto a otros 2 padres que testificaron sobre casos similares de explotación infantil por la inteligencia artificial. En lugar de prepararse para los hitos del instituto, Sewell pasó los últimos meses de su vida explotado y sexualmente manipulado por chatbots diseñados por una empresa de inteligencia artificial para parecer humanos y ganarse su confianza. García está demandando a la empresa matriz del chatbot por la muerte de su hijo, argumentando que no existían regulaciones que impidieran que el chatbot alentara este tipo de pensamientos. De hecho, el último mensaje del bot a su hijo fue un estímulo de suicidio. Por favor, hazlo, mi amado rey. Durante el cónclave, García rezó para que el próximo papa reconociera que la misión de la Iglesia está amenazada por la inteligencia artificial sin regulación. Así, cuando el Papa León anunció que la IA sería una preocupación central de su pontificado, ella sintió que Dios respondió a su oración. De hecho, el Papa León abordó recientemente estos temas en su primera entrevista con la revista digital Crux, en la que realizó una dura crítica al desarrollo actual de la inteligencia artificial. Creo que perder esa relación dejará a la ciencia como una cáscara vacía y fría, que dañará gravemente lo que significa la humanidad, y el corazón humano se perderá en medio del desarrollo tecnológico, tal como están las cosas ahora. García espera que la historia de su hijo sirva de advertencia a líderes de la inteligencia artificial y a padres en todo el mundo, un ejemplo de las horribles consecuencias de la tecnología sin regulación. Padre, ante todo, explíquenos qué es un chatbot para las personas que no están, digamos, muy familiarizadas con esto de la inteligencia artificial. Un chatbot es fundamentalmente un programa informático que simula conversaciones humanas a través de texto, a través de voz, y que tiene un desarrollo a partir de la inteligencia artificial. No podemos pensar que la IA viene simplemente con esta explosión muy fuerte de chatbot hace un par de años, sino que desde hace rato se ha venido perfeccionando, se ha venido superando a sí misma, y hoy es el gran desafío de las multimillonarias multinacionales tecnológicas, donde miraba en revistas especializadas, ofrecen salarios astronómicos de $100 millones, $100 millones al año a uno de estos genios de la inteligencia artificial en la competencia, en la rivalidad, repito, entre estas grandes multinacionales tecnológicas, porque ellas entienden que el dominio en el próximo futuro, en el muy cercano futuro, digamos los siguientes 5 años, el siguiente lustro, va a determinar un poder político, un poder económico y un poder cultural sobre cientos de millones de personas. Por eso tratan de atrapar estos genios de la inteligencia artificial para perfeccionarla y robárselas de una empresa a otra. Padre Carlos, es que esto de la inteligencia artificial es algo que para uno es descrestante. Yo en estos días me metí a ChatGPT, ¿cierto? Y entonces en algún momento me sentí hablando directamente con él, me respondía. En algún momento incluso me dijo, es que entiendo tu frustración. Imagínese, padre. Entonces yo quería preguntarle, ¿usted sí cree que una persona, que un joven como este que se suicidó, pueda establecer una conexión emocional, hasta sentimental, con alguien que no ve, simplemente con una voz que está escuchando a través del computador? En la soledad que hoy viven millones de personas, millones, y no solamente nuestros queridos jóvenes, y en el desarrollo tecnológico que hoy tenemos, sin lugar a dudas, es un dispositivo y un aplicativo con un chatbot el que permite a muchas personas interactuar y lo transforman, lo personalizan, lo convierten en su nuevo mejor amigo, hay que hablar los algoritmos y la llamada inteligencia prompt, que prepara, contextualiza, da contexto,
a una pregunta que le hagamos a uno de estos chatbots, de alguna manera ha ido perfeccionando todas estas inteligencias que manejan cientos de miles de variables en el algoritmo muy complejo que tienen, y aprenden a hablar de alguna manera muy humanamente, con una carga emocional, sabiendo que detrás de esto no hay sino un conjunto de miles o decenas o centenares de miles de variables, y por eso decimos es una inteligencia, pero es artificial. Y yo llamaría la atención sobre la inteligencia natural, que no puede quedar subordinada a la inteligencia artificial. La inteligencia natural es capaz de responder más emotivamente, y digo el peligro del endiosamiento de la inteligencia artificial. Veía hace poco un foro de una asociación muy importante de empresarios en nuestro país, que tenía un foro tal vez en la ciudad de Cartagena con candidatos presidenciales, y ellos mostraban como la gran cosa con inteligencia artificial, y lo volvían a repetir, como quien dice, estamos en el boom de la última moda. Hemos tomado las preguntas del auditorio y del público para presentar a los candidatos, y yo digo, si estos son los empresarios, la flor y nata del empresariado de un país, y como rendidos al culto por algo tan sencillo como tomar preguntas y decir, las hemos sintetizado, las hemos colocado en un chatbot, y entonces la inteligencia ha resumido esto. En el fondo, inconscientemente, nuestra inteligencia natural estamos subordinando a la inteligencia artificial, y al final las decisiones muchas veces las vamos a tomar diciendo, es que ella es más inteligente que nosotros, ella tiene más criterio que nosotros, ella tiene un conocimiento más universal que nosotros. Y esto le agregaría una tercera variable: no es la IA, inteligencia artificial, no es la IN, inteligencia natural, sino que yo creo, y estoy preparando un artículo sobre esto, la ID, la inteligencia divina. Y es que por encima de la inteligencia natural, y mucho más que por encima de la inteligencia artificial, aunque millones de veces haga operaciones más rápido que nosotros, pero eso no hace más inteligente el que sea más rápida, hay la ID, la inteligencia divina. Y la inteligencia divina es la sabiduría creadora de Dios, la sabiduría que conoce la profundidad y el misterio humano y es capaz de aportarnos. Lo ideal de la inteligencia natural es que aprenda sobre todo de la ID en inglés, inteligencia divina, y no solamente de la IA, la inteligencia artificial. Padre Carlos, es que es tan desgastante de verdad la inteligencia artificial que se puede convertir en una idolatría, es decir, que terminemos arrodillados frente a este tipo de sistema, o ¿cómo decirle, padre? Este complejo sistema de estructura informática que se alimenta de nosotros mismos, de las consultas que hacemos, de las preguntas que hacemos. O sea, tú mismo eres el producto. Cuando tú no pagas por algo, tú eres el producto. Como hay un famoso documental sobre redes sociales en una plataforma streaming de televisión, nosotros somos el producto, somos el conejillo de Indias. Y nosotros somos los que estamos alimentando desde nuestra inteligencia, estamos aportando millones de personas a que crezca exponencialmente. Decían que el desarrollo de la IA, que esperaban para 5 años, se hizo en 6 meses, en medio año. Entonces está creciendo no aritméticamente, sino geométricamente, está creciendo exponencialmente. Y esto plantea un desafío ético impresionante y un desafío cultural, tecnológico, científico, antropológico para la humanidad. Y creo que cuando el Papa León dice hay que dedicarle tiempo a esto, es importante porque siente que esto es un desafío que va a cambiar en 5 años nuestra manera de ver la vida, de relacionarnos, de consultar información, de acceder a datos. Y todo va a ser desde el algoritmo, que vaya usted a saber si tiene alguien detrás que lo esté manipulando, y al manipular el algoritmo está manipulando millones de mentes que interactúan con un chatbot. Bueno, antes de pasar a la próxima nota, sí es bueno, padre, unas palabras suyas con respecto a esas mamás o esos papás que después de ver la nota anterior van a quedar preocupados porque ven que su hijo todo el día está metido en el computador, está chateando o está, digamos, interactuando con un chatbot o lo que sea, porque van a pensar, es peligroso. ¿Usted qué diría?
A ver, yo creo que los adultos tenemos que entender la lógica de este cambio tan importante como fue la llegada hace 30 años, por lo menos se universalizó. Hace 30 años todo el tema de la web, la red de redes, internet, tan importante o más importante es este cambio que no alcanzamos a vislumbrar sus consecuencias, pero los adultos aún supuestamente teniendo criterios formativos, estamos vulnerables, somos vulnerables para entender algo que no alcanzamos a vislumbrar completamente, que puede ser maravilloso para la medicina, puede ser maravilloso para la ingeniería, puede ser maravilloso bien usado, pero desafortunadamente en la guerra, en el espionaje, en los robos digitales a los bancos, en calumniar, en dañar la vida de personas, en manipular millones de personas, está servido esta tecnología, esta última tecnología, y creo que lo primero es que los padres aprendan, lo segundo que acompañen cercanamente a sus hijos, y lo tercero es que dialoguen sobre todo esto, este nuevo mundo, sin olvidar que nunca seremos máquinas, que más allá de un organismo que tiene los visos de sistemas como el de una máquina, tenemos alma humana. El Señor insufló aliento de vida, insufló espíritu de vida en nosotros, y esto nos hace completamente distintos de un chatbot o de un simulador humano con el cual interactuamos y nos parece lo más cool, lo más progresista, lo más moderno, y cómo se manipula fundamentalmente a gente muy joven con esta realidad, y a veces gente no tan joven. Bueno, de todas maneras, entonces estar muy atentos si ustedes empiezan a ver en sus hijos conductas anormales, como que se aísla, como que ansiedad, depresión, nervioso, depresivo, exactamente, muchas estas conductas ya están hablando de que hay un problema al que hay que ponerle la lupa. Bueno, Padre Carlos, estamos en el mes de octubre y no podemos dejar pasar que es el mes de las misiones. Entonces vamos a mirar en la siguiente nota el testimonio de dos misioneros que nos van a contar así muy cortico cómo ha sido la misión de llevar el Evangelio a tantas y tantas zonas remotas en el mundo donde hace falta la palabra de Dios. José María Viadero pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y pasó varios años en Liberia durante la emergencia del ébola en 2014. La experiencia del ébola me ha marcado la vida y hay un antes y un después. O sea, incluso ahora cuando recuerdo de aquello todavía me emociono porque fue una experiencia muy fuerte. Perdimos a dos hermanos misioneros españoles. Recuerda cómo los hospitales de Liberia tuvieron que cerrar y mucha gente falleció por enfermedades que en otras circunstancias se podrían curar. Los infectados eran llevados a hospitales de campaña de donde no se volvía, como otro hermano misionero, Patrick. Nuestro hermano Patrick, que fue el primero que murió, porque luego murió otro hermano y otros empleados, pero esos les pudimos enterrar en sitios conocidos, ¿no? El hermano Patrick está en una fosa común que a día de hoy todavía no sabemos dónde está. Ser misionero le ha permitido realizar una de las cosas de las que puede estar más orgulloso: construir puentes. Lo mismo hizo la hermana Alejandra en Chad, otro de los países más pobres del mundo. Yo tuve una vocación tardía, se puede decir, porque ya yo trabajaba, había estudiado 2 carreras inclusive. Alejandra sintió que Dios le decía que podía hacer más. Por eso decidió hacerse misionera. Recibió parte de su formación en Chad, un país de mayoría musulmana. Dice que la gente aprecia a los misioneros porque hay algo que les diferencia de muchas ONG. Cuando estalla la guerra, las misioneras se quedan. Sufrimos, vivimos, compartimos la alegría, las penas, y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia. A veces ellos dicen, estamos sufriendo y pasando esta angustia que no sabemos si mañana estamos vivos, pero ustedes están con nosotros. ¿Qué opina, padre? Viajar a una región supuestamente a evangelizar y terminar en una fosa común. Yo no recuerdo la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, cuando habla del primer misionero, la Guerra Civil Española. ¿Cuántos murieron allá en la década del 36? Nada tenían que ver, eran latinoamericanos. Tenemos el caso de 7 misioneros muy jóvenes, mártires beatos actualmente,
claretianos y de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en medio de esta locura que es la guerra, que no respeta a nadie. Recordamos también la hermana colombiana en Ecuador cuando fue atacado con un sacerdote español, La Vaca, y fueron asesinados porque pensaban que eran de una empresa petrolera que iba a robar su tierra o a explotar su tierra. Es muy triste. ¿Qué no decir de un genocidio silencioso que se da en este momento en Nigeria? Miraba con horror en páginas católicas, la prensa generalista nunca dice nada, en portales católicos, cómo han llegado a una iglesia cristiana en Nigeria y han matado de golpe 200 personas ante el silencio del mundo. Gaza, por fortuna, tuvo todo este tiempo vitrina, imagen, esto concitó ayudas humanitarias, campañas para que parara la guerra, afortunadamente, pero este genocidio silencioso en el gran gigante africano, uno de los grandes gigantes africanos que es el país de Nigeria con más de 100 millones de habitantes, matar 200 personas simplemente por participar del culto católico, estar allí y esto no concitar ninguna solidaridad ni ninguna prensa en el mundo entero que denuncie los atropellos que hacen minorías radicales o mayorías radicales musulmanas con la población cristiana. Exactamente, y dentro de esos cristianos que han sido masacrados allá en Nigeria hay muchos misioneros, Padre Carlos. Mire, el año pasado fueron asesinados en el mundo 13 misioneros y en el año 1922 fueron 23 misioneros. Es decir, es una cosa que debería preocuparnos, eso no debería pasar como que fuera paisaje, no, debería preocuparnos de que todas estas personas que van a llevar la buena nueva del Evangelio terminen de una manera tan triste. Y yo recordaba, Padre, las palabras de San Pablo que decía, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? El hambre, la desnudez, la persecución. La espada, la persecución. Romanos capítulo 8. Exactamente, eso es la misión de los misioneros. Es la misión y es la experiencia de un místico que dice, ni la espada, ni el frío, ni la desnudez, ni el hambre, ni la persecución, nada me separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y es lo que dirán muchos, ¿qué tienen estas personas que se van a la boca del lobo, a países de mayoría musulmana, donde hay grupos radicales, islamistas, y se ponen como carne cañón, pero tienen a Cristo en sus corazones y con razón son capaces de ofrendar su vida? Así es, bueno, y hay misioneros que se van para el desierto, que se van para la selva, que se van para esas zonas en las ciudades más marginadas y demás a evangelizar, pero también hay grandes personas que evangelizan a través de los medios de comunicación, concretamente la Madre Angélica, ya fallecida. Veamos en Vidas que Inspiran algo sobre esta extraordinaria religiosa. Fue, sin lugar a dudas, uno de los rostros de la Iglesia Católica en Estados Unidos y falleció este fin de semana a los 92 años. En 1981, con solo $200, fundó su propia televisión, EWTN. Hizo las primeras transmisiones desde el garaje de su monasterio y hoy en día este canal transmite una programación de 24 horas al día en 144 países. La simpática religiosa triunfó con un programa en el que respondía con total claridad y ternura a las preguntas que la audiencia le hacía en directo sobre Dios y la vida. Lo que la televisión no podía mostrar es que su vida fue de todo menos fácil. A los 6 años su padre abandonó a ella y a su madre. La enfermedad marcó su juventud hasta los 20 años a causa de una curación extraordinaria. A los 21 decidió entrar en un convento en secreto debido a la oposición de su madre y a los 30 casi se queda paralítica por un accidente. Consiguió fundar un monasterio con el dinero que obtuvo de la venta de anzuelos hechos a mano y a pesar del éxito de sus emisiones, lo que más destacan las personas que la conocieron fue su profunda vida de oración. De hecho, participaba varias horas al día en la adoración eucarística. Con su bondad y su frescura, llevó a la televisión católica donde nunca había estado, en las televisiones de millones de personas de todo el mundo.
Le tocó hacer muchos anzuelos para construir esa gran obra de EWTN, esa gran televisión católica en los Estados Unidos. ¿Y cuántas personas pescó, padre, no? ¿Cuántas personas pescó? Lo digo como anécdota, trabajaba en el siglo pasado, del año 1996 a 1998, trabajaba en Bogotá, en la oficina de comunicaciones de la Conferencia de Obispos de Colombia. Allí tuve la oportunidad de conocer de manera personal a la Madre Angélica, porque venía a promocionar su canal EWTN, Eternal Word Television Network, red de televisión de la palabra eterna, y recuerdo que contaba anécdotas muy bonitas, cómo sufría por la depresión de su madre, que cuando llegaba de la escuela pensaba que la iba a encontrar muerta, y cómo esto fue templando su carácter, cómo tuvo luchas para fundar con solo $200 su canal de televisión, y enfrentamientos con obispos que dicen: usted es una monja contemplativa, una monja de clausura, dedíquese a lo suyo. No entendía su misión, y ella, con paciencia y con mucha fortaleza, teniendo la oposición de obispos de la Conferencia Episcopal Norteamericana, supo sacar su canal adelante y, como decía el informe, difundirlo en los 5 continentes, casi 150 países. Y recuerdo que tuve luego la oportunidad de viajar a Birmingham, Alabama, a un programa con Pepe Alonso, ya Nuestra Fe en Vivo, y luego tuve la oportunidad, el privilegio de celebrar 2 veces la Eucaristía en la habitación de la Madre Angélica cuando ya había entrado en estado de coma, que tuvo por, no sé, más de 15 años, y al final moriría en una Pascua. Una mujer que pienso en mi fuero interno que va a ser santa, porque cuando celebré la Eucaristía en su habitación con una religiosa vietnamita que era como su enfermera y su acompañante permanente, sentí que era una mujer llena de paz, llena de Dios, y no dudaba cuando celebraba ya la Eucaristía que estaba en presencia de quien está, de que cuando muriera, en este momento estaba en coma, iba a ir directamente al cielo. Padre Carlos, qué privilegio para usted que tuvo la oportunidad de conocer a esta religiosa. ¿Qué sabe usted sobre un encuentro místico que ella tuvo en Bogotá y que la llevó precisamente a construir su gran obra? Sí, ella oyó hablar del santuario del 20 de julio, que sabemos que es un barrio en Bogotá, donde está la parroquia del 20 de julio, manejada por los padres, la comunidad de los padres salesianos. Y ella le llamó la atención porque la advocación del pequeño niño, el divino niño, que le decimos en Colombia, el divino niño no tiene más de 35 centímetros, lo había traído esta devoción un sacerdote italiano, Juan del Riso. Y ella le llamó la atención porque su padre se llamaba John Riso, o sea, tenía exactamente el mismo nombre este sacerdote italiano de su papá. Entonces quiso visitar el santuario. Y ella, viendo allá en el sur de Bogotá, en el siglo pasado, en la visita cuando estuvo produciendo su canal, vio como que el niño, cuando estaba en el santuario, como que salía de la imagen, se hacía real y como que le hablaba. Y ella sintió una experiencia mística del divino niño colombiano que está en la ciudad de Bogotá. Y yo recuerdo que luego yendo, sería año 2014, por ahí así 2015, allá en Birmingham, Alabama, hace unos 10, 11 años, tienen la versión del divino niño, la versión americana, que es un divino niño pues más alentado, más grande, un poquito más rubiecito, pero sobre todo más gigante, porque pues nuestro divino niño de Bogotá es más latino, más pequeñito, el otro es más gorilón, más americano, y es un santuario bellísimo. Y ella siempre, hasta mientras tuvo conciencia, tuvo esa devoción especial al divino niño, por ese encuentro que había tenido en el santuario en el sur de Bogotá. Bueno, con seguridad inspira mucho la vida de la Madre Angélica. Padre Carlos, le damos fino por hoy a este programa, pero hay que invitar a todos los televidentes porque vamos a tener un gran especial recordando al Papa Juan Pablo II a raíz de sus 20 años de haber fallecido, ¿no? Efectivamente, desde ahora los invitamos dentro de una semana. Ha sido un gigante y fuimos una generación privilegiada de haber conocido un hombre extraordinario.
es la palabra literal, un hombre extraordinario. Lo llamaban Juan Pablo II el Grande, es un recordman en todo y tendremos un programa especial rindiéndole homenaje a los 20 años de su Pascua, 2 de abril del 2005, estamos en el 2025 y de verdad que la prensa de pronto pasó un poquito discreta esta celebración porque estamos en todo el tema de la enfermedad y la posterior muerte del Papa Francisco, pero fue un gigante que marcó la historia, marcó la humanidad y marcó, digamos, esta caída del comunismo allá a finales de los 80s en los llamados países de la cortina de hierro. Bueno, a muchos todavía los ojos se nos agúan. Yo sabía cómo decir exactamente, agúan, suena raro, pero sí, recordando al Papa Juan Pablo II, así que no se pierdan este especial. Muchísimas gracias, Padre Carlos, muy amable. Con todo cariño, Miriam, paz y bien para todos y nos vemos dentro de una semana en otro programa de Somos Iglesia. Gracias a Ron Reports, gracias a todo el equipo de Amén Comunicaciones y gracias a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. El Señor los bendiga a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.